Me pusieron un sobre frente a mí, es solo un trámite de rutina, mamá, dijeron Renan y Lía con prisa contenida. Cogí el sobre recordando al instante la voz de mi esposo, lee cada palabra, Amaranta. No hubo duda, esa urgencia encendió en mí una alarma silenciosa, como si percibiera que detrás de la promesa de ayuda se ocultaba algo más profundo. Al abrirlo, fui directa a la sección de plazos. Encontré una cláusula que imponía un término muy breve para delegar mi casa si no respondía dentro de 48 horas. El impacto fue inmediato, aunque no lo expresé en voz alta, comprendí que aquella ayuda podía convertirse en control sobre el hogar que había construido con tanto esmero. Sin apresurarme, rompí el sello y extraje las páginas con calma contenida. Preparé una taza de té caliente, coloqué la libreta a mi lado y anoté el fragmento exacto: si no se recibe respuesta en 48 horas, los herederos podrán disponer de la propiedad sin consentimiento adicional de la otorgante. Aquella frase antigua y formal amenazaba mi autonomía, y supe que posponer la firma no bastaría. La noche fue cómplice de mis pensamientos. El murmullo del mar llegaba desde la distancia, evocando mis raíces y recordándome los años dedicados a cuidar esta casa y a criar a mis hijos. Rememoré madrugadas corrigiendo exámenes, tardes cocinando para que regresaran con ánimo, conversaciones alentándolos a perseguir sus metas. Todo ese esfuerzo encontraba ahora un reflejo distinto, la posibilidad de que, bajo la apariencia de protección, mis decisiones quedaran supeditadas a un plazo estrecho. En lugar de ceder, decidí actuar con prudencia. Guardé el sobre en su sitio, sin firmar nada, y repasé mentalmente los pasos a seguir: revisar cada palabra con detenimiento al amanecer, consultar con Alejandro, mi amigo abogado de confianza, y evaluar las consecuencias reales. Sin distracciones, cerré la libreta tras escribir la cláusula clave, consciente de que ese documento afectaría mi vida y mi historia si no lo enfrentaba con serenidad. El cansancio quiso asomarse, pero la determinación se impuso. Entendí que amar también implica proteger, y que el respeto entre padres e hijos exige claridad en los límites. Dormí ligero, escuchando la brisa marina y dejando que la calma interior se preparara para el día siguiente. Al despuntar la mañana, la luz entró en la habitación y descubrí el sobre el escritorio. Sabía que era momento de desentrañar cada implicación y de preparar la conversación con Renan y Lía, dando inicio a la siguiente etapa de esta historia. Consulté con Alejandro a primera hora. Sin demora le expliqué la cláusula, esos 48 horas que, de no obtener respuesta, permitirían a mis herederos disponer de la casa sin mi consentimiento. Alejandro asintió con seriedad y recordó precedentes similares. Aunque parezca formalidad inofensiva, el plazo estricto puede erigirse en mecanismo de presión si no lo contrarrestas con una cláusula protectora o una revocación expresa. Sentí alivio al saber que existían precedentes y opciones claras. Mientras repasábamos alternativas, supe que mi postura debía equilibrar firmeza y respeto. No se trataba de acusar a Renan y Lía, sino de preservar mi autonomía sin fracturar los lazos, si era posible. Al colgar, repasé en silencio los años previos. Pensé en cada vez que pintaron la fachada sin preguntarme, en los arreglos de emergencia que resolvieron por mi cuenta para quitarme preocupaciones. Comprendí que sus gestos surgían de cariño, pero a la vez mostraban una costumbre: decidir por mí antes de escuchar mi voz. Recordé las tardes compartiendo relatos de vida, las conversaciones en que me pedían consejo y luego avanzaban sin integrarlo. Aquella mezcla de gratitud y frustración emergió con claridad. Valoraba su preocupación, pero necesitaba reivindicar mi criterio. Decidí anotar los puntos esenciales en la libreta: mi deseo de seguir al cuidado de la casa con mi criterio, la necesidad de que cualquier gestión sobre la propiedad incluyera mi aprobación explícita y, de ser posible, la designación de un tercero de confianza para mediar cuando surgieran desacuerdos. Al escribir, percibí la fuerza que había ganado al recordarme mi historia, los años de dedicación, las mañanas de trabajo, la resistencia ante dificultades. Esa fuerza sería la base de mi discurso con ellos. Preparé el ambiente para la conversación: una mesa con café caliente y mi libreta abierta junto al documento original,
consciente de que era un lugar de encuentro donde expusiría mis límites con claridad. No anticipé reproches duros, sino una explicación serena de por qué la cláusula debía revisarse y bajo qué condiciones aceptaría cualquier gestión futura. Sabía que llegarían reacciones diversas, sorpresa, incomodidad, quizás defensa de sus intenciones. Sin embargo, mi propósito no cambió: expresar mis razones sin renunciar al afecto ni ceder mi voz. Al caer la tarde, llamé a Renan y a Lía para acordar una reunión tranquila. Sentí cierto nerviosismo al esperar su llegada, pero sobre todo la convicción de que aquello marcaba un paso necesario. Con la documentación y la libreta frente a mí, me preparé para compartir lo que había descubierto y las condiciones que consideraba justas, dando comienzo a la conversación que definiría nuestra relación a partir de ahora y abriendo el camino al siguiente capítulo de esta historia. Consulté de nuevo mis notas antes de recibirlos. Coloqué la libreta y el documento sobre la mesa, con café caliente al alcance. Cuando Renan y Lía entraron, sus rostros mostraban expectativa y cierto nerviosismo. Comencé relatando de manera tranquila cómo descubrí la cláusula de 48 horas y describí las implicaciones que amenazaban mi autonomía sobre la casa. No pronuncié reproches, traté de exponer hechos y sentimientos, agradecí su preocupación, pero señalé que la prisa para delegar decisiones debía equilibrarse con mi derecho a opinar. Renan expresó sorpresa al escuchar mi hallazgo. No nos dimos cuenta de que era tan restrictiva, confesó con voz baja. Lía, en cambio, mostró incomodidad inicial, como si la idea de cuestionar sus gestiones le resultara inesperada. Respondí que mi intención no era anular su deseo de ayudar, sino asegurar que esa ayuda respetara mi experiencia y mis deseos. Expliqué que, tras años de gestionar esta casa con mi criterio, necesitaba seguir participando activamente y que cualquier trámite futuro requeriría mi aprobación explícita, idealmente con un mediador de confianza cuando surgieran diferencias. Propuse una alternativa: modificar el documento para incluir un párrafo que estableciera mi derecho a ser consultada y mi prerrogativa de decidir tiempos y modos en cada gestión. Mantuve el tono sereno, sin buscar confrontación, sino colaboración. Renan y Lía intercambiaron miradas, hubo un instante de silencio en que evaluaron mis palabras. Renan admitió que habían actuado con buena fe, pero sin imaginar el peso de sus decisiones automáticas. Lía sintió y reconoció que a veces subestimaban mi criterio por asumir que mi edad justificaba delegar todo. Acordamos revisar juntos el texto con Alejandro, para redactar cláusulas que protegieran mi voz y, al mismo tiempo, cumplieran con los trámites necesarios. Durante la reunión, surgieron detalles prácticos: coordinaciones bancarias, seguros, reparaciones futuras. Señalé la importancia de planificar con anticipación, sin plazos forzados, y de establecer canales claros de comunicación cada vez que surgiera un asunto nuevo. Sentí que la atmósfera cambió, de tensión inicial a un diálogo más respetuoso, donde confluyeron el afecto y la claridad de límites. Al despedirnos, percibí que la relación tomaba un matiz distinto. Mis hijos comprendieron que mi voz no era un obstáculo, sino un elemento esencial para decisiones compartidas. Recogí mis apuntes y dejé la libreta abierta sobre el escritorio, consciente de que este acuerdo marcaría un cambio en nuestra dinámica familiar. Con la confianza restablecida y pasos concretos para redactar el documento revisado, me preparé para profundizar en las implicaciones de esta nueva etapa y cómo compartirlo con quienes me rodean en el siguiente capítulo. Consulté el borrador con Alejandro y, juntos, incorporamos la cláusula protectora que había sugerido. Mi voz se sintió firme al describir cómo debía mencionarse mi derecho a decidir cada paso, sin plazos forzados ni condiciones ambiguas. Alejandro redactó el texto con lenguaje claro y preciso. Cualquier gestión relativa a la propiedad requeriría mi aprobación expresa, documentada y, ante desacuerdos, la intervención de un mediador de confianza. Mientras escribíamos, recordé la libertad que había disfrutado durante décadas en aquel hogar, y al plasmar esas palabras sentí que recuperaba un espacio decisivo en mi vida. Firmé el documento revisado junto a Alejandro,
guardé copias y dejé instrucciones para que se archivara debidamente. Sentí alivio al ver reflejada mi voluntad en cada cláusula, sin resentimientos, sino con la claridad que nace de conocer mi valor. Luego envié una copia a Renan y otra a Lía, acompañada de una nota breve en la que expresaba gratitud por su preocupación y mi deseo de mantener nuestra relación basada en el respeto mutuo. Sabía que ese gesto simbolizaba un cambio, ahora colaborábamos con un entendimiento renovado, donde mi opinión contaba tanto como su intención de protegerme. Al día siguiente, repasé cada detalle de la firma y la notificación. Recordé las madrugadas corrigiendo exámenes y las charlas junto a la mesa de la cocina, y comprendí que esta etapa no eliminaba el cariño, sino que lo fortalecía al incorporar mi voz en las decisiones. Pensé en cómo, al enfrentarnos a aquel documento inicial, habíamos transitado desde la prisa hacia el diálogo. Me sentí agradecida por la serenidad que nos permitió llegar a un acuerdo justo. Pasé la tarde revisando la libreta, anotando impresiones sobre este proceso y reflexionando en voz baja. La casa seguía siendo mi refugio, pero ahora con un resguardo legal que confirmaba mi participación activa. Preparé una nueva taza de té y dejé la libreta abierta junto a la ventana, donde llegaba el susurro del mar. En esa pausa, sentí que la historia de mi hogar continuaba con un aire renovado de confianza compartida. Mientras avanzaba el día, supe que el siguiente paso consistiría en integrar esta experiencia en nuestro vínculo familiar, compartir con otros miembros de la comunidad aquello aprendido y descubrir cómo, a partir de este acuerdo, podría nutrirse un respeto más profundo en cada ámbito de mi vida. Con el documento firme y la confianza restaurada, me dispuse a llevar esta experiencia más allá del círculo íntimo, listos para explorar nuevas maneras de fortalecer mi historia en el capítulo siguiente. Recibí la visita de Azar una mañana clara. Llegó con su mochila y una libreta nueva, cuyos márgenes decoró con dibujos de pequeñas casas y líneas onduladas que recordaban al mar. Al verla, sentí que aquel proceso de revisar documentos y fijar mis límites debía transmitirse de manera sencilla y cercana. Le invité a sentarse a mi lado en la mesa, donde había dejado abierta mi propia libreta con las anotaciones de las cláusulas y la copia del documento revisado. Sin esperar una formalidad excesiva, le expliqué con voz suave cómo a veces las palabras escritas esconden significados que es importante detectar antes de aceptar compromisos. Mientras hablaba, Azar escuchaba con atención, asintiendo en silencio. Le mostré cómo identificaba los plazos estrictos en el borrador inicial y cómo, al redactar el texto junto a Alejandro, establecimos la necesidad de consultar y acordar cada decisión. Le conté que, aunque parecía algo de adultos, implicaba un aprendizaje que podía servirle en el futuro, la libertad de comprender antes de firmar. Azar dibujó en su libreta un pequeño diagrama, un reloj representando el plazo y una casa protegida por un escudo, como símbolo de cómo las palabras pueden actuar para defender o condicionar. Después de compartir este ejemplo, le propuse un pequeño ejercicio. Le pedí que ideara, con sus propias palabras e ilustraciones, una cláusula imaginaria para proteger algo que él valorara, ya fuera su bicicleta o su rincón de lectura. Observé cómo su rostro se iluminaba al pensar en su espacio y en la idea de cuidarlo. Mientras dibujaba, yo recordaba mis años de maestra, donde enseñar iba más allá de contenidos académicos. Se trataba de despertar la capacidad de pensar críticamente y de reconocer el valor de cada elección. Al concluir el ejercicio, Azar me entregó su dibujo y sus notas, orgulloso de su pequeño proyecto. Sostuve su trabajo con ternura y le expliqué que, en la vida adulta, esos principios se aplican a asuntos tan cotidianos como una firma en un papel o una decisión familiar. Sentí que la semilla de la prudencia y el respeto mutuo germinaba en él, y al mismo tiempo reforzaba mi convicción de que mi experiencia había cobrado un nuevo propósito: compartirla con la siguiente generación. Más tarde, guardé su dibujo junto a mi libreta y observé cómo el sol caía en destellos sobre las páginas. Aquella tarde, la relación con Azar se transformó en un acto de confianza compartida y aprendizaje recíproco, y entendí que este diálogo interno y familiar era la base para extender estos principios a mi entorno más amplio, preparando el terreno para lo que vendrá en el próximo capítulo.
recibí la llamada de Alejandro informándome que todo el texto revisado estaba listo para su validación final. Al día siguiente, invité a Renan y a Lía a la casa, donde les ofrecí café y coloqué la copia definitiva del documento sobre la mesa. Comencé recordando el proceso, cómo hallé la cláusula inicial, cómo trabajé con Alejandro para proteger mi voz y asegurar que cada decisión futura incluyera mi aprobación. No pronuncié reproches, hablé desde la experiencia y la gratitud, enfatizando que aquello respondía a mi deseo de mantenerlos unidos sin sacrificios injustos. Renan escuchó en silencio y admitió que, en su afán de prevenir problemas, no valoró suficientemente mi experiencia en la administración del hogar. Lee expresó que nunca pensó que las palabras impresas pudieran quitarme la facultad de decidir, comprendió que la urgencia original había sido excesiva. Ambos reconocieron que su intención de protegerme podía haberse vuelto un acto de control inadvertido. Les comenté que, gracias al ajuste del texto, ahora existía un equilibrio, ellos seguían apoyándome en gestiones cuando lo necesitara, y yo mantenía la autonomía para opinar y decidir el ritmo de cada trámite. Durante la conversación, surgieron preguntas prácticas, como coordinar pagos de servicios, reparaciones y seguros sin plazos forzados, como convocar reuniones periódicas para evaluar cualquier asunto pendiente, a quien acudir si surgieran discrepancias. Propusimos un esquema de reuniones trimestrales, con aviso previo suficiente, donde yo revisaría documentos con calma y Alejandro estaría disponible para asesorar en caso de dudas. Sentí que aquella cooperación renovada fortalecía la confianza mutua. Más tarde, al despedirnos, recogí el documento firmado por todos y lo guardé en el archivo junto a mi libreta. Percibí un alivio compartido, mis hijos entendieron que respetar mi voz enriquecía la relación en lugar de restarle agilidad a las decisiones. Esa tarde, mientras revisaba anotaciones en mi libreta, reflexioné sobre cómo un gesto de cuidado puede transformarse en un impulso de control si no se acompaña de respeto. Comprendí que esta experiencia renovaba la dinámica familiar, un equilibrio basado en la escucha y la participación activa. En los días siguientes, observé pequeñas señales de cambio. Renan consultaba mi opinión antes de planificar reparaciones, Lía me enviaba borradores de propuestas de servicios para comentarlos juntas. Sentí que el hogar recobraba su sentido de refugio compartido, donde cada voz tenía valor. Con la certeza de que el acuerdo legal y la comunicación sincera habían consolidado nuestra armonía, me preparé para ampliar este aprendizaje más allá de nuestra familia, explorando cómo compartirlo en la comunidad y confirmar formalmente el respaldo legal en el siguiente capítulo. Validé el documento final en la oficina de registro local, donde el funcionario confirmó que la cláusula protectora tenía plena validez y quedaba inscrita según la normativa vigente. Sentí que, al certificar ese respaldo legal, mi vínculo con la casa adquiría una nueva dimensión, ya no solo era mi refugio personal sino un espacio sostenido por la claridad de acuerdos compartidos. Al salir, guardé la copia en mi archivo habitual y pensé en lo lejos que habíamos llegado desde la urgencia inicial. De regreso en casa, dejé el sobre y el acta de registro junto a mi libreta, cuya cubierta lucía las anotaciones de todo el proceso. Me invadió la gratitud por haber recuperado mi voz en decisiones esenciales y por la disposición de Renan y Lía para adaptarse a un ritmo más respetuoso. Aquella armonía renovada transformó nuestra convivencia. Percibí que cada gesto de cuidado mutuo ahora se expresaba con mayor consideración hacia mi experiencia y mis deseos. Al día siguiente, decidí compartir esta vivencia con mi grupo de amigas en la reunión semanal. Las invité a mi casa, preparé café y coloqué mi libreta sobre la mesa como testimonio de la lección aprendida. Conté cómo, al identificar la cláusula inicial, me apoyé en Alejandro para redactar la protección necesaria, y cómo la conversación con mis hijos evolucionó de la prisa al diálogo. En sus miradas vi reconocimiento, muchas habían enfrentado decisiones familiares sin sentirse escuchadas. Surgió un ambiente de complicidad y alivio compartido, porque entendían que proteger la autonomía no implica romper vínculos, sino reforzarlos con honestidad. Entre ellas,
Algunas expresaron casos pasados en que se dieron sin cuestionar y luego sintieron la pérdida de control sobre asuntos que les importaban. Otras preguntaron sobre el proceso legal y solicitaron orientación para revisar sus propios documentos. Les ofrecí contactar a Alejandro y organizar una sesión informativa colectiva, convencida de que ese apoyo mutuo fortalecería nuestra comunidad. Sentí que esta experiencia trascendía mi vida personal, podía servir de ejemplo para otras mujeres que merecían preservar su voz. Al concluir la reunión, repartí copias de un breve resumen con pasos para verificar cláusulas y el contacto de Alejandro, y anoté en mi libreta las reflexiones surgidas. Regresé a mi rutina cotidiana con la certeza de que mi historia encontraría eco en más hogares. La combinación de respaldo legal y solidaridad comunitaria creó un tejido de confianza que sé de mi casa junto al mar, abriendo caminos de aprendizaje compartido. Con esta energía, me dispuse a formalizar la iniciativa y explorar nuevas maneras de extender este respaldo a otras personas en el próximo capítulo. Desperté con la luz suave del amanecer filtrándose por la cortina. En la mesa descansaba la libreta con notas de la reunión comunitaria y los contactos de quienes necesitaban apoyo para revisar documentos. Bebí mi café mientras repasaba los últimos intercambios, llamadas de amigas que agradecían la orientación y consultas de vecinas interesadas en una sesión informativa con Alejandro. Sentí que esta experiencia había traspasado mi hogar y se convertía en un proyecto colectivo, una semilla que debía cultivar con cuidado. Durante la mañana, revisé el resumen de pasos para verificar cláusulas y consideré la logística, coordinar fechas con Alejandro para sesiones grupales, preparar materiales sencillos que explicaran cómo identificar términos sospechosos y promover confianza al reclamar la propia voz. Pensé en Azar y en cómo su ejercicio creativo me recordaba la importancia de adaptarlo a distintas edades y contextos. Sería valioso ofrecer un taller intergeneracional, donde abuelas compartieran con nietos la experiencia de proteger lo propio, fortaleciendo vínculos y enseñando principios de autodeterminación desde temprano. Posteriormente, contacté a Alejandro para definir una propuesta formal, un ciclo de charlas gratuitas en la biblioteca local y en el centro comunitario, con ejemplos prácticos y asesoría básica. Acordamos un cronograma que permitiera a quienes trabajaban o tenían otras responsabilidades asistir en distintos horarios. Mientras conversábamos, sentí gratitud por contar con su respaldo profesional, consciente de que la combinación de experiencia legal y relatos personales crearía un apoyo sólido para muchos. En la tarde, dediqué tiempo a redactar un breve folleto ilustrado con lenguaje claro, explicaciones sobre plazos, cláusulas comunes de poder, la necesidad de leer antes de firmar y pasos para actuar con calma y confianza. Seleccioné anécdotas propias que ilustraran cada punto sin entrar en tecnicismos innecesarios, confiando en que la empatía facilitaría la comprensión. Guardé el borrador en la libreta y, al repasar cada palabra, sentí que mi historia seguía viva, transformándose en guía para otros. Antes de finalizar el día, visité a una vecina mayor que había sentido alivio al comprender su documento, y compartimos un momento de complicidad. Ella agradeció la oportunidad de recuperar dignidad y me alentó a no detenerme. Esa conversación reforzó mi convicción de que este camino colectivo renovaría no solo mi relación con mi hogar, sino la forma en que la comunidad enfrentaba decisiones importantes. Al regresar a casa junto al mar, observé la libreta abierta con el cronograma de talleres y el folleto en borrador. Supe que este impulso abriría nuevas etapas de colaboración y aprendizaje compartido, y con la determinación intacta me dispuse a preparar el siguiente paso de esta historia. Gracias por acompañarme en este recorrido. Compartir mi experiencia ha renovado mi convicción de que cada voz importa y que proteger lo propio es un acto de amor. Si este relato resonó contigo o conoces a alguien que deba escuchar esta lección, compártelo y hablemos en los comentarios. Me interesa leer tus reflexiones y experiencias. Dale, me gusta, si valoras la importancia de leer antes de firmar y suscribirte para no perderte futuras historias y herramientas que nos ayuden a cuidar nuestra autonomía y la de quienes amamos. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando cómo fortalecer nuestra voz y comunidad.